En este video, conocerás la historia llena de polémicas del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de los escándalos de corrupción, de las mentiras, del uso de la imagen de su esposa famosa para ganar votos y también de la muerte trágica de su primera esposa, Mónica Pretelini, que conmocionó su vida personal. Otro punto que generó discusiones fue su orientación sexual, tema que provocó especulaciones y rumores durante su mandato y levantó dudas sobre la autenticidad de su matrimonio con la actriz Angélica Rivera. Entenderás por qué mucha gente lo considera uno de los presidentes más criticados de la historia reciente de México. Suscríbete al canal y comenta. ¿Crees que Peña Nieto engañó al pueblo o fue solo un político más en medio de la sociedad? Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, Estado de México, una ciudad conocida por su tradición política. Hijo de Gilberto Enrique Peña del Mazo y María del Socorro Nieto Sánchez, creció en una familia con fuertes lazos con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Su padre era ingeniero eléctrico y su madre, ama de casa, siempre motivaron a sus hijos a soñar en grande. Sin embargo, la influencia política de su abuelo y tíos despertó en Enrique una ambición temprana. Desde pequeño, mostraba curiosidad y carisma. En la escuela, lideraba juegos y, sin darse cuenta, practicaba su habilidad para persuadir. Atlacomulco, con sus calles tranquilas y charlas políticas, fue el escenario ideal para que aprendiera el valor de las conexiones. Escuchaba historias sobre el PRI, el partido que dominaba México, y poco a poco soñaba con un futuro mayor. En la adolescencia, Enrique era un joven común pero determinado. Disfrutaba el fútbol, estar con amigos y escuchar a los adultos hablar del país. Cuando llegó el momento de elegir carrera, el derecho le pareció natural. Ingresó a la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, donde estudió con seriedad. No era el estudiante más brillante, pero destacaba por disciplina y encanto. Sus compañeros lo recuerdan como alguien que siempre sabía qué decir, incluso en debates intensos. En la universidad, dio sus primeros pasos en política. Se afilió al PRI, siguiendo a su familia. No era solo una decisión lógica, sino una pasión genuina. Creía en el partido y en su promesa de transformar México. Las reuniones políticas, discursos y estrategias lo fascinaban. Comenzó a tejer una red de contactos, aprendiendo que en México las relaciones son tan cruciales como las ideas. Tras graduarse en Derecho, decidió profundizar sus conocimientos y cursó un MBA en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el ITSM. Allí, amplió su visión del mundo y entendió mejor la economía y la administración. Pero no solo quería estudiar. Enrique trabajó en despachos jurídicos como Laffan Muse, donde ejerció como abogado. El trabajo era exigente, pero le gustaba el reto. Cada caso era una oportunidad para aprender y acercarse al mundo político que admiraba. Poco a poco, Enrique Peña Nieto trazaba su camino. No era solo un joven de Atlacomulco. Algo mayor parecía estar reservado para él. Sin embargo, aún no sabía que su vida estaría marcada por momentos de gloria, luto y amores intensos. El destino apenas comenzaba a dibujarse para él. Enrique Peña Nieto estaba en la cima de su carrera como gobernador del Estado de México cuando la vida lo golpeó. El 11 de enero de 2007, su esposa, Mónica Pretelini Sáenz, falleció repentinamente a los 43 años. La tragedia sacudió a su familia y al hombre que parecía invencible en la política. Mónica era más que su compañera, era su apoyo incondicional, quien lo ayudaba a balancear las presiones públicas con las responsabilidades de padre. Mónica, nacida en 1963 en la Ciudad de México, venía de una familia sencilla. Hija de Hugo Pretelini Hernández y Olga Sáenz Jiménez, era reservada pero carismática. Se casó con Enrique el 12 de febrero de 1993, formando un equipo sólido. Tuvieron 3 hijos, Paulina, Alejandro y Nicole, y enfrentaron juntos los retos de criar una familia bajo el ojo público. Mónica también cuidaba a otros hijos de Enrique, de relaciones previas, incluyendo uno que murió bebé, algo que él reveló años después. Como presidenta del sistema DIF en el Estado de México, trabajaba por familias necesitadas, ganando respeto por su dedicación. La noche del 10 de enero de 2007, Mónica se sintió mal. Enrique, preocupado, la llevó al hospital.
Nunca imaginó que sería la última vez que la vería viva. Una crisis epiléptica, seguida de una arritmia cardíaca, se la llevó. La noticia conmocionó al país. Enrique, con 40 años, vio su mundo derrumbarse. En una entrevista con la periodista Adela Micha, confesó que lloró días, escondido de sus hijos, para no afectarlos. Dijo que ella era su pilar, sobre todo en sus inicios políticos. El luto de Enrique fue silencioso pero profundo. Amigos contaron que evitaba hablar de Mónica públicamente, pero en casa mantenía su memoria viva para los hijos. Paulina, Alejandro y Nicole eran pequeños, y Enrique sabía que debía ser fuerte por ellos. Como gobernador, no podía flaquear. De día, cumplía agendas, firmaba documentos y sonreía a las cámaras. De noche, enfrentaba la soledad de un hogar sin Mónica. La muerte de Mónica marcó un antes y un después en su vida. Se sentía inseguro, como si hubiera perdido el suelo. La política, antes su pasión, ahora era una carga más pesada. Aún así, siguió adelante, impulsado por el deber y la memoria de su esposa. Años después, iniciaría una nueva relación, pero quienes lo conocían sabían que la sombra de Mónica nunca lo abandonó del todo. Mientras Enrique intentaba reconstruirse, México lo observaba. ¿Cómo lidiaría un hombre tan joven y poderoso con tal pérdida? ¿Qué le deparaba el futuro a alguien que, incluso en el duelo, debía liderar? Las respuestas comenzaban a formarse, pero el camino aún guardaba sorpresas. Enrique Peña Nieto estaba en el centro del escenario político mexicano, pero su camino no fue fácil. Tras la pérdida de Mónica, se volcó en su trabajo como gobernador del Estado de México, cargo que asumió en 2005. Con 39 años, era una promesa del PRI, el partido que dominaba la política del país. Su gobierno logró avances, como inversiones en infraestructura y programas sociales, pero también enfrentó sombras. Muchos lo vinculaban al legado de Carlos Salinas de Gortari, expresidente del PRI, conocido por privatizaciones y acusaciones de corrupción. Aunque nunca se probó, esta conexión generaba desconfianza. Enrique sabía manejarse en la política. Con carisma y habilidad para conectar con la gente, conquistaba votantes. Como gobernador, recorrió el estado, inauguró obras y dio discursos que inspiraban esperanza. Sin embargo, en los círculos políticos, críticos señalaban al Grupo Atlacomulco, una supuesta red de poder de su ciudad natal que, según rumores, controlaba las decisiones. Enrique lo negaba, pero las sospechas alimentaban debates en la prensa. En 2011, al terminar su mandato, ya apuntaba a la presidencia. Anunció su candidatura por el PRI en 2012, con 45 años, y el país se paralizó para verlo. Su campaña fue un espectáculo mediático. Con una imagen impecable, discursos preparados y el respaldo de grandes medios como Televisa, se presentó como el hombre que modernizaría México. Su rostro estaba en carteles por todo el país, y su juventud contrastaba con los políticos mayores. Pero no todos aceptaban su narrativa. Protestas como el movimiento Yo Soy 132, liderado por estudiantes, denunciaban manipulación mediática y exigían transparencia. A pesar de las controversias, Enrique ganó las elecciones el 1 de julio de 2012 con el 38% de los votos, convirtiéndose en presidente a los 46 años. La victoria fue un hito, pero marcó el inicio de un periodo turbulento. Prometía reformas ambiciosas en energía, educación y telecomunicaciones, y un México más fuerte. Sin embargo, los vínculos con el pasado del PRI y las acusaciones de favoritismo mediático pesaban. Muchos mexicanos lo veían con esperanza, otros, con escepticismo. Como gobernador, ya había enfrentado críticas, pero la presidencia era un escenario mucho mayor, donde cada error se magnificaba. Mientras celebraba el triunfo, Enrique sabía que los retos apenas comenzaban. Debía demostrar que era más que una imagen atractiva en televisión. En los pasillos del poder, se murmuraba sobre sus próximos pasos. ¿A quién elegiría para su gabinete? ¿Cómo enfrentaría la creciente violencia en el país? Y en su vida personal, aún marcada por el luto de Mónica, ¿habría lugar para nuevos inicios? México observaba, y Enrique sentía el peso de un cargo que podía elevarlo o destruirlo.
Lo que nadie sabía era que los próximos años traerían revelaciones que sacudirían su camino de maneras inesperadas. Enrique Peña Nieto, ya presidente de México, caminaba en una cuerda floja. Su imagen de líder joven y moderno era constantemente cuestionada por polémicas que lo ponían en el ojo de la prensa y el público. El carisma que lo llevó al poder empezaba a opacarse por errores y escándalos que generaban críticas y burlas en redes sociales. México, un país apasionado por la política, no perdonaba fallos, y Enrique parecía atraer más atención de la deseada. En 2016, estalló una bomba. Una investigación reveló que partes de su tesis de Derecho, presentada en la Universidad Panamericana en 1991, contenían plagio. Periodistas descubrieron que cerca del 29% del texto fue copiado de otras fuentes sin citar. La noticia fue un shock. ¿Cómo podía un presidente, licenciado en Derecho, cometer tal error? Enrique se defendió diciendo que fue un fallo de estilo, no una intención de engañar. Pero el daño estaba hecho. Estudiantes y académicos protestaron, y su credibilidad como líder intelectual se derrumbó. En las calles, el caso se volvió motivo de burla, pero también alimentó la desconfianza en su capacidad. Sus errores públicos empeoraban la situación. En 2011, como candidato, participó en una entrevista en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Al preguntarle por 3 libros que lo marcaron, titubeó, balbuceó y solo mencionó la Biblia, sin recordar otros títulos o autores. La prensa lo atacó, y el video se viralizó. ¿Cómo podía alguien que aspiraba a gobernar México no leer?, cuestionaban los críticos. Enrique intentó restarle importancia, admitiendo que no era un gran lector, pero la imagen de un político despreparado se afianzó. Estos lapsos de memoria se repitieron, convirtiéndolo en blanco fácil de comediantes y opositores. El mayor escándalo llegó con la Casa Blanca, una mansión de $7 millones comprada por su esposa, Angélica Rivera, en 2012. Una investigación de 2014 reveló que la casa pertenecía a una constructora que obtenía contratos millonarios del gobierno. La prensa acusó a Peña Nieto de corrupción y conflicto de intereses. Él negó irregularidades, afirmando que la compra fue legal y que la casa era de Angélica, no suya. Ella devolvió la propiedad, pero el caso ya había incendiado al país. Manifestantes salieron a las calles gritando "Fuera Peña". El escándalo de la Casa Blanca se convirtió en un símbolo de las desigualdades de México, con muchos cuestionando cómo un presidente podía vivir tan lujosamente mientras el pueblo enfrentaba pobreza. Enrique intentaba mantener la calma, pero las críticas crecían. Aún tenía reformas que defender y un país que gobernar, pero cada polémica parecía hundirlo más. En los círculos políticos, sus aliados murmuraban sobre cómo salvar su imagen, mientras los adversarios preparaban el próximo golpe. En su vida personal, nuevos capítulos se formaban, prometiendo más giros. ¿Qué haría Enrique para recuperar la confianza de México? ¿Cómo lidiaría con los secretos que aún estaban por revelarse? Enrique Peña Nieto, aún marcado por la pérdida de Mónica, encontró un nuevo amor en 2008. Angélica Rivera, famosa actriz mexicana conocida por telenovelas como Destilando Amor, entró en su vida trayendo glamour y atención mediática. La relación comenzó discretamente, pero pronto se hizo pública, generando titulares. El 27 de noviembre de 2010, se casaron en una gran ceremonia en la Catedral de Toluca. Enrique, entonces gobernador, y Angélica, estrella de televisión, parecían el pareja ideal para los tabloides. Pero detrás de las fotos sonrientes, el matrimonio pronto enfrentaría críticas y sospechas. La unión fue vista por muchos como una estrategia de imagen. Enrique, a punto de lanzar su candidatura presidencial, necesitaba una figura fuerte. Angélica, carismática y querida por el público, parecía perfecta para ganar votantes. Ella dejó su carrera de actriz para asumir el rol de futura primera dama, acompañando a Enrique en eventos y reforzando su campaña. Sin embargo, rumores sugerían que el matrimonio era más táctico que apasionado. Documentos filtrados indicaron que la anulación religiosa del matrimonio previo de Angélica con José Alberto Castro habría sido irregular, sugiriendo favores de aliados de Enrique en la iglesia. El pareja lo negó, pero la controversia persistió. Cuando Enrique ganó la presidencia en 2012, Angélica asumió el papel de primera dama con elegancia.
Lideró iniciativas sociales como programas del DIF y aparecía en eventos con vestidos impecables, proyectando una imagen de unidad y estabilidad. Pero el escándalo de la Casa Blanca en 2014 ensombreció al pareja. La mansión, comprada por Angélica, fue vinculada a una constructora beneficiada por el gobierno, y el público vio el caso como prueba de corrupción. Angélica intentó defenderse con un video explicando la compra, pero no convenció. El matrimonio, ya cuestionado, comenzó a resquebrajarse bajo la presión. En privado, amigos decían que Enrique y Angélica enfrentaban tensiones. La vida pública les exigía mantener las apariencias, pero la confianza entre ellos parecía rota. Cuando Enrique dejó la presidencia en diciembre de 2018, el fin del matrimonio no tardó. En febrero de 2019, anunció el divorcio, cerrando casi una década de unión. Angélica, en un comunicado, describió la separación como una situación muy dolorosa. Ella se mudó a Miami con sus hijas, alejándose de los reflectores, mientras Enrique enfrentaba el fin de una etapa. El divorcio reforzó las críticas de que el matrimonio fue una fachada para impulsar la carrera de Enrique. Mientras él intentaba seguir adelante, México seguía analizando su vida. ¿Qué había detrás del abrupto final con Angélica? ¿Cómo enfrentaría Enrique, ahora soltero y fuera del poder, la tarea de reconstruir su imagen? Las respuestas aún estaban por llegar, pero una cosa era segura: su vida amorosa, como su carrera política, nunca dejaba de sorprender. Enrique Peña Nieto enfrentaba un torbellino como presidente de México, pero nada dañó tanto su imagen como el escándalo de la Casa Blanca. Revelado en 2014 por la periodista Carmen Aristegui, el caso involucró una mansión de $7 millones registrada a nombre de Angélica Rivera, su esposa. La propiedad, en un barrio exclusivo de la Ciudad de México, pertenecía a la constructora Grupo IGA, que había recibido contratos millonarios del gobierno durante la gestión de Peña Nieto como gobernador y presidente. La conexión era demasiado evidente, y el público estalló de indignación. La Casa Blanca se convirtió en un símbolo de corrupción y privilegio en un país marcado por la desigualdad. Mientras millones de mexicanos luchaban por sobrevivir, la idea de que la primera dama viviera en una mansión ligada a favores políticos era intolerable. Las protestas llenaron las calles, con pancartas exigiendo la renuncia de Peña Nieto. En redes sociales, memes y hashtags como Casablanca se volvieron virales, ridiculizando al pareja. Angélica intentó calmar las aguas con un video público, explicando que compró la casa con sus propios recursos como actriz. Pero la explicación sonó forzada, y la rechazo creció. El gobierno contrató una investigación que concluyó que no había irregularidades, pero pocos creyeron el resultado. El escándalo tuvo un impacto devastador en la imagen de Angélica. Antes vista como una encantadora estrella de telenovelas, se convirtió en blanco de críticas que cuestionaban su autenticidad. Los memes se burlaban de su video de defensa, y los comentarios en redes la acusaban de ser una figura decorativa para mejorar la imagen de Peña Nieto. Cansada de los ataques, Angélica comenzó a retirarse de la vida pública. Sus apariciones como primera dama se volvieron escasas, y evitaba eventos que atrajeran más escrutinio. En privado, amigos decían que se sentía traicionada por la exposición y frustrada por no poder recuperar su reputación. Para Peña Nieto, la Casa Blanca fue un golpe del que nunca se recuperó del todo. Su aprobación, que ya caía por reformas impopulares y la violencia en el país, se desplomó aún más. Intentaba enfocarse en las conquistas de su gobierno, como la reforma energética, pero el público solo hablaba del escándalo. Cada discurso era recibido con escepticismo, y la prensa no daba tregua. El presidente, que antes encantaba multitudes con su sonrisa, ahora parecía acorralado, luchando por preservar lo poco que quedaba de su credibilidad. Mientras tanto, el matrimonio con Angélica, ya debilitado, enfrentaba nuevas tensiones. La presión pública y las críticas constantes pesaban sobre ambos, y los rumores de una separación empezaban a circular. Peña Nieto sabía que necesitaba reinventarse, ¿pero cómo? México lo miraba con desconfianza, y los desafíos se multiplicaban. ¿Qué más podría surgir para complicar su camino? ¿Cómo lidiaría con un futuro cada vez más incierto, tanto en el poder como en su vida personal? El próximo capítulo prometía aún más giros. Enrique Peña Nieto enfrentaba una tormenta creciente en su presidencia. Además de los escándalos personales,
Su gestión estuvo marcada por una ola de violencia que conmocionó a México y al mundo. Entre 2012 y 2018, unas 37.000 personas desaparecieron, y los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y masacres se volvieron alarmantes. El caso más emblemático fue la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, que se convirtió en un símbolo del fracaso del gobierno para garantizar seguridad y justicia. La política de seguridad de Peña Nieto apostó por la militarización. Envió miles de soldados y policías federales para combatir el narcotráfico, siguiendo la estrategia de su antecesor, Felipe Calderón. Pero los resultados fueron desastrosos. La violencia se disparó, con enfrentamientos entre carteles, fuerzas de seguridad y civiles. Ciudades como Guerrero y Michoacán vivían en un clima de guerra. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, criticaron duramente al gobierno, señalando abusos por parte de las Fuerzas Armadas, incluyendo detenciones arbitrarias y asesinatos. Reportes indicaban que la tortura era común en interrogatorios, y las víctimas raramente encontraban justicia. El caso Ayotzinapa fue el golpe más duro. Los 43 estudiantes, que viajaban a una protesta, fueron atacados por policías y miembros de un cartel en Iguala, Guerrero. Desaparecieron, y la investigación oficial, liderada por el gobierno, afirmó que los jóvenes fueron asesinados e incinerados. Pero la versión fue cuestionada por familias, activistas y expertos internacionales, que señalaron inconsistencias y encubrimiento. Peña Nieto intentó mostrar firmeza, prometiendo justicia, pero su respuesta se percibió como fría. En una conferencia, cometió un error al parecer distante, hablando de superar la tragedia mientras padres desesperados exigían respuestas. La frase fue vista como insensible, y el rechazo al presidente creció. En las calles, el grito fue "el Estado" resonaba en las protestas. Miles marchaban, quemando fotos de Peña Nieto y exigiendo el regreso de los estudiantes. Las redes sociales amplificaban la furia, con hashtags como Ayotzinapa vive. La aprobación del presidente cayó por debajo del 20%, una de las más bajas en la historia de México. Incluso sus aliados en el PRI comenzaron a alejarse, temiendo el impacto en futuras elecciones. Peña Nieto, que llegó al poder como la esperanza de un México moderno, ahora era visto por muchos como el rostro de un gobierno incapaz de proteger a su pueblo. En privado, el presidente sentía la presión. Amigos decían que parecía agotado, luchando por mantener la compostura mientras su imagen se derrumbaba. El caso Ayotzinapa y la violencia generalizada no eran los únicos problemas. Escándalos como la Casa Blanca seguían persiguiéndolo. ¿Cómo podría recuperar la confianza de un país tan herido? ¿Qué significaba esto para su futuro, político y personal? Mientras México lloraba sus pérdidas, Peña Nieto enfrentaba un camino cada vez más estrecho, con desafíos que parecían insuperables. El próximo capítulo de su vida traería más pruebas, y el mundo esperaba ver cómo respondería. Enrique Peña Nieto asumió la presidencia con la promesa de transformar México, pero a medida que su mandato avanzaba, las esperanzas en él se convirtieron en decepción. Sus reformas, especialmente la energética, fueron presentadas como el camino para modernizar el país. La apertura del sector petrolero y gasífero a empresas privadas en 2013 acabó con décadas de monopolio estatal de Pemex. Peña Nieto celebró la medida como un triunfo histórico, anticipando crecimiento económico y empleos. Pero la realidad fue diferente. La oposición, incluyendo partidos de izquierda y sindicatos, lo acusó de vender el patrimonio nacional. Las protestas llenaron las calles, y el desgaste político fue inmediato. Los precios de los combustibles subieron, afectando a millones de mexicanos, mientras los beneficios prometidos, como energía más barata e inversiones extranjeras, tardaban en llegar. La reforma energética, que debía ser el mayor legado de Peña Nieto, se convirtió en un símbolo de promesas incumplidas. Otras reformas, como la educativa, también enfrentaron resistencia. Los maestros protestaron contra evaluaciones obligatorias, bloqueando carreteras y enfrentándose a la policía. El gobierno insistía en que las reformas mejorarían las escuelas, pero para muchos parecían ataques a los derechos laborales. Mientras tanto, la gestión de Peña Nieto sobre el crimen organizado alimentaba más descontento. La violencia crecía, con carteles ganando fuerza y ciudades enteras viviendo con miedo.
Casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 expusieron la incapacidad del gobierno para controlar la crisis. La percepción de corrupción también erosionaba su imagen. Escándalos como la Casa Blanca reforzaban la idea de que el presidente y sus aliados vivían por encima de la ley, mientras el pueblo enfrentaba dificultades. La prensa internacional, antes fascinada con el Nuevo México de Peña Nieto, ahora reportaba un país en caos. La popularidad del presidente se desplomó. Encuestas de 2018, al final de su mandato, mostraban su aprobación por debajo del 20%, un récord negativo. El PRI, el partido que lo llevó al poder, enfrentaba su propia crisis, con votantes abandonándolo en masa. Peña Nieto intentaba destacar logros, como la creación de empleos y acuerdos comerciales, pero el público no escuchaba. La narrativa de fracaso ya estaba consolidada. Él parecía distante, incapaz de reconquistar la confianza de un país que lo veía como símbolo de promesas rotas. Cuando dejó la presidencia el 1 de diciembre de 2018, Peña Nieto salió bajo una nube de rechazo. No hubo aplausos ni despedidas cálidas. Su imagen, antes brillante, estaba destrozada. En los círculos políticos, sus aliados callaban, mientras los adversarios celebraban el fin de su era. Fuera del poder, enfrentaba un futuro incierto. ¿Cómo reconstruir una reputación tan dañada? ¿Qué le quedaba a un hombre que, a pesar de sus ambiciones, no logró cumplir lo prometido? Mientras Peña Nieto se alejaba de los reflectores, nuevos capítulos de su vida comenzaban a formarse, llenos de preguntas sobre redención y nuevos inicios. México, aún herido, seguía adelante, pero el legado de Enrique permanecía bajo ataque. Enrique Peña Nieto, tras dejar la presidencia, enfrentaba no solo el peso de un legado político manchado, sino también una vida personal marcada por pérdidas y relaciones debilitadas. Las heridas de su pasado amoroso resurgieron cuando, años antes, reveló públicamente la existencia de 2 hijos fuera de su primer matrimonio con Mónica Pretelini. Uno de ellos, de una relación previa, murió trágicamente a los 12 meses, un hecho que Enrique mencionó con dolor en entrevistas. El otro, Diego, creció cerca de la familia, pero la revelación trajo críticas, mostrando un lado vulnerable y controversial del expresidente. Su matrimonio con Angélica Rivera, que ya enfrentaba tensiones por el escándalo de la Casa Blanca, se deterioró aún más en los últimos años de su mandato. El pareja, que antes proyectaba una imagen de unión, mostraba claros signos de distanciamiento. Durante un viaje oficial a Europa en 2015, fotos capturaron momentos de frialdad entre ellos. En eventos públicos, como cenas de gala, Enrique y Angélica aparecían juntos, pero sin el afecto de antes. Los tabloides mexicanos especulaban sobre crisis matrimoniales, y el público, ya escéptico, veía el matrimonio como una fachada debilitada. Cuando anunciaron su divorcio en febrero de 2019, poco después del fin de su presidencia, pocos se sorprendieron. Angélica se mudó a Miami con sus hijas, dejando a Enrique solo para enfrentar las consecuencias de una vida bajo escrutinio. Buscando un nuevo comienzo, Enrique inició una relación en 2019 con la modelo mexicana Tania Ruiz, entonces de 31 años. La relación atrajo atención por la diferencia de edad y el contraste con la vida pública que él había dejado atrás. Tania, con su carrera en ascenso y presencia vibrante en redes sociales, trajo un nuevo brillo a la vida de Enrique. Fueron vistos juntos en eventos discretos y viajes, como una escapada romántica a Madrid. Por un tiempo, parecían felices, y Enrique intentaba reconstruir su imagen lejos de la política. Pero la relación no duró. En enero de 2023, Tania anunció el fin, describiéndolo como amistoso, sin dar detalles. La prensa especuló sobre presiones externas y el peso del pasado de Enrique, pero ninguno lo confirmó. Solo otra vez, Enrique enfrentaba un momento de introspección. Sus relaciones personales, marcadas por pérdidas y rupturas, parecían reflejar las dificultades de su carrera pública. Seguía cerca de sus hijos, especialmente Paulina, Alejandro y Nicole, que eran su refugio. Pero el vacío dejado por matrimonios rotos y amores interrumpidos era evidente. Como un hombre que alguna vez tuvo a México a sus pies, ahora debía encontrar un nuevo propósito. ¿Qué le deparaba el futuro a alguien tan acostumbrado a ser juzgado? ¿Habría lugar para un nuevo amor o una reconciliación con su propia historia?
Mientras Enrique navegaba estas preguntas, el mundo seguía atento, esperando el próximo movimiento de un hombre cuya vida nunca pasaba desapercibida. Enrique Peña Nieto, tras dejar la presidencia en diciembre de 2018, desapareció de los reflectores. El hombre que alguna vez fue el centro de atención de México eligió el silencio, alejándose de los medios y la vida pública. Sin cargo político ni influencia, se encontró en un profundo aislamiento social y político. El PRI, su partido, estaba debilitado, y antiguos aliados se alejaron, dejándolo sin el respaldo que antes lo sostenía. Para muchos, Enrique parecía querer borrar los rastros de una era marcada por escándalos y rechazo. Se refugió en una vida discreta, dividiendo su tiempo entre la Ciudad de México y destinos internacionales como España, donde fue visto ocasionalmente. Lejos de las cámaras, Enrique vivía un periodo de introspección. Amigos cercanos contaban que pasaba horas reflexionando sobre su vida. El dolor de perder a Mónica Pretelini, el colapso de su matrimonio con Angélica Rivera y el fin de su relación con Tania Ruiz pesaban en su corazón. Las críticas públicas, que lo acusaban de corrupción e incompetencia, también dejaron huellas. Leía poco las noticias, pero sabía que su nombre aún era sinónimo de controversia para muchos mexicanos. La salud de Enrique, aunque no era tema de titulares, preocupaba a su círculo cercano. El estrés acumulado de años bajo presión, combinado con el aislamiento, trajo momentos de fragilidad. No había informes de enfermedades graves, pero personas cercanas mencionaban que parecía agotado, como si el peso de su historia lo alcanzara. Buscaba alivio en la compañía de sus hijos, Paulina, Alejandro y Nicole, que seguían siendo su mayor apoyo. Cenas familiares y viajes discretos eran sus raros momentos de alegría. En sus reflexiones, Enrique repasaba los altibajos de su vida. Pensaba en las reformas que defendió, como la energética, y se preguntaba si el tiempo reconocería sus intenciones. Al mismo tiempo, admitía errores, el desliz sobre los libros, la respuesta fría a Ayotzinapa, la Casa Blanca. Sabía que México lo juzgaba duramente, pero también buscaba paz en sus decisiones. Escribir un libro o dar entrevistas cruzó por su mente, pero dudaba, temiendo reavivar viejas polémicas. El aislamiento, sin embargo, no era solo una elección. La sociedad mexicana, aún herida por años de violencia y desigualdad, no parecía lista para perdonarlo. Las invitaciones a eventos públicos eran raros, y su influencia política, antes inmensa, se había desvanecido. Aún así, Enrique no renunciaba a encontrar un nuevo propósito. Hablaba con amigos sobre el futuro, soñando con una vida más simple, tal vez fuera de México. ¿Pero lograría dejar atrás el pasado? ¿Habría espacio para la redención, o al menos para un nuevo comienzo? Mientras ponderaba estas preguntas, el mundo seguía girando, y México, con sus cicatrices y esperanzas, continuaba escribiendo su propia historia. Enrique, ahora un espectador, esperaba el momento de decidir cuál sería su próximo paso. Enrique Peña Nieto, tras años de aislamiento, comenzó a dar pequeños pasos para salir de las sombras. En 2024, su presencia en México era casi un recuerdo, pero rumores sobre su vida empezaban a circular nuevamente. Algunos decían que planeaba regresar al ojo público, tal vez con un libro de memorias o apariciones discretas. Otros aseguraban que prefería mantenerse lejos, viviendo entre Madrid y Miami, donde encontraba refugio de las críticas que aún lo perseguían. Sin embargo, algo en él parecía cambiar. Y entonces, después de todo esto, ¿qué opinas de Enrique Peña Nieto? ¿Un político que engañó al pueblo con una imagen fabricada o simplemente una pieza más en el juego sucio del poder? Las polémicas en torno a la corrupción, las mentiras, el uso de su esposa famosa como fachada e incluso los rumores sobre su orientación sexual plantean muchas preguntas, pero las respuestas, muchas veces, quedan en las entrelíneas de la historia. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal para no perderte más contenidos como este, y comenta ahí abajo qué te pareció la historia de Peña Nieto. Tu opinión es súper importante.